Buenas. Debido al momento actual del país, nos pareció importante hacer un repaso por las características principales y la forma de pensar del candidato más votado en las últimas elecciones, Javier Milei. El nuevo remedio que encontró la sociedad argentina para sus acuciantes enfermedades. Como sabemos, el peluca, el león, el loco, es un excéntrico economista al que se le dio una enorme exposición en los medios tradicionales y que con su estilo vehemente y apasionado logró captar la atención de un electorado absolutamente desilusionado con la dirigencia política tradicional que no dio respuestas a sus necesidades. Inteligentemente, con frases y propuestas rimbombantes, logró interpelar a muchas de esas personas que están hartas de la inflación, la inseguridad, la imprevisibilidad económica y las dificultades que ya sabemos que nuestro país tiene hace rato. Es claro el porqué del surgimiento de esta figura. Supuestamente representa lo nuevo en contra de lo viejo, lo que no se probó en contra de lo que ya se sabe inútil. Pero si recurrimos a la historia, es fácil darse cuenta que los discursos y la propuesta de Javier Gerardo no son para nada novedosas y de hecho fracasaron en repetidas ocasiones a lo largo de nuestra historia. Empecemos por revisar los que según Milei son los mejores momentos de nuestra historia. Él repite la idea de que la Argentina era una potencia mundial y que luego vino el Banco Central y el estatismo y destruyó todo. En nuestro capítulo sobre el PAN, el Partido Autonomista Nacional, queda bastante claro que ese periodo que añora don Javier, lejos de llevarnos a ser una gran potencia, nos relegaba el papel de una nación periférica destinada a vender materias primas y ser totalmente dependiente del contexto internacional. Además, Milei no dice nada de la tremenda desigualdad que existía en esa época, desigualdad denunciada en el informe que el mismo Julio Argentino Roca le pidió a Vialet Macé, donde se detalla la desastrosa calidad de vida de las personas. Pasando esto por alto, Milei define a la Argentina conservadora de fines del siglo XIX y principios del XX como poco menos que el paraíso. Nos cuenta que éramos una potencia basados en datos totalmente poco rigurosos sobre nuestro Producto Bruto Interno. Y calculo que deliberadamente elude hablar sobre la tremenda conflictividad social de la época y las feroces represiones desatadas por parte del Estado para contener un pueblo totalmente enfurecido. En este periodo hubo un endeudamiento realmente enorme y privatizaciones que fueron sumamente ruinosas para nuestro país. Además se volcó a un modelo especulativo que llevó a una de las peores crisis, que fue la de 1890. Nuestro país era absolutamente dependiente y su suerte estaba atada a los precios internacionales de nuestros productos primarios y éramos una nación realmente frágil, que era incomparable a las potencias del momento en todos los sentidos. Estas competían en su poderío industrial y militar, mientras que Argentina ni figuraba en esas disputas. Dos de las peores crisis de nuestra historia, si no las peores, son la de 1890 y la de 2001. Y fueron precedidas por políticas como las que pregona Milei. El León reivindica absolutamente los periodos que engendraron estas tremendas situaciones socioeconómicas y además dice que va a aplicar muchas de las políticas que se ejecutaron en esos momentos. El gobierno de Juárez Celman, al igual que el de El Carlos, se caracterizó por una profunda liberalización del comercio y de la entrada y salida de capitales. Esos modelos se sostenían tomando una cantidad de deuda enorme y con las privatizaciones de las empresas públicas. Los resultados fueron lapidarios, ya que el ingreso indiscriminado de importaciones generó la imposibilidad de competir de nuestros productos. Por ende, las industrias se cerraban y el desempleo se iba a las nubes. Milei constantemente nos habla de no tener déficit, pero nos dice a la vez que hay que cobrar menos impuestos, sobre todo a los más ricos. Si el Estado recauda menos impuestos, vamos a tener más déficit, no menos. Eso quiere decir que el recorte o el ajuste que tiene que haber en el gasto del Estado para lograr recaudar más de lo que gastamos debería ser brutal y es una completa falacia que se pueda hacer sobre los políticos o los planes sociales porque eso representa algo ínfimo en el PBI. Por ende, no es difícil deducir que el ajuste va a recaer sobre las personas de a pie y esto se convierte en algo especialmente preocupante sabiendo que Javier Milei se autodenomina minarquista o anarcocapitalista. Esa gente que cree que el Estado solo se debe ocupar de la justicia y la seguridad. ¿Y qué va a pasar con la protesta social entonces? ¿La va a manejar como sus ídolos conservadores del PAN o lo hará a la usanza de los represores de la última dictadura? Los vínculos de Milei y esta dictadura son innegables. Fue durante años asesor de Antonio Domingo Bussi, uno de los peores genocidas del periodo, aquel que no solo torturó y asesinó sistemáticamente, sino que también se propuso limpiar el espacio público de pobres. Mientras era gobernador de facto de Tucumán, ordenó subir a todos los mendigos de la capital tucumana a un camión y dejarlos tirados en un páramo para mientras arrasar las villas en donde vivían. El hijo de Bussi, Ricardo, fue el candidato que Milei apoyó para gobernador en las últimas elecciones en Tucumán.
Hablando de casta, es llamativo para alguien que dice estar en contra de la casta que tenga candidatos con apellidos tan arraigados en sus provincias como Menem en La Rioja o Bussi en Tucumán. Digamos con este idilio romántico entre pelucas y botas. La candidata a vicepresidente de Milei es Victoria Villarruel, hija y sobrina de represores. Su padre Eduardo estuvo al servicio de Bussi en el operativo Independencia, que incluyó actos sistemáticos de terrorismo de Estado, centros clandestinos de detención, desapariciones, muertes. Además, durante los 80s estuvo implicado en los alzamientos contra Alfonsín y hay una revista que lo señala como uno de los locos que quería asesinar al presidente. Esta candidata reivindica el accionar de las fuerzas militares durante la última dictadura y ella sería la persona que esté a cargo de los ministerios de Seguridad, Defensa e Inteligencia. Este año se publicó El Loco, el libro de Juan Luis González sobre la vida de Milei. A partir de una extensa investigación, González aporta detalles claves sobre la tormentosa infancia de Javier. El libro también muestra el costado esotérico de Javier Gerardo. Su autor tuvo acceso a una serie de grabaciones donde el candidato a presidente cuenta de primera mano sus conversaciones con Dios y cómo él fue elegido en la lucha contra el maligno. También dijo que tuvo visiones donde se convertía en presidente. Todo esto en el marco de una vida solitaria con la única compañía de sus perros, entre los cuales estaba Conan, al que era su máximo amor, que llegó incluso a clonarlo en Estados Unidos porque no podía soportar su pérdida. Así nos hacemos un cuadro del perfil psicopatológico del personaje en cuestión. Cuando a Milei se lo lleva al absurdo, él no retrocede ni un solo paso y llega a declarar que debería ser legal la compraventa de órganos. Es muy simple darse cuenta lo inhumano de este planteo, que alguien que esté desamparado llegue al punto de tener que vender un órgano para poder subsistir no puede ser nunca una posibilidad. Sin embargo, hay algo del orden del humano que parece estar desconectado en esta persona. La política, el mundo, la vida tiene movimiento. Si aplicar recetas rígidas fuera una solución real, todos los países lo hubieran hecho hace tiempo. Pero lo cierto es que los dogmatismos, el ser inflexible, el no estar dispuesto a considerar otras miradas y nunca poner en cuestión lo que uno piensa, es realmente peligroso para conducir los destinos de un país. Es totalmente entendible el enojo de las personas que fueron y votaron por Milei. Pero hay que tener mucho cuidado con que el remedio sea peor que la enfermedad.